Hola a todos y a todas. Inicio este video, por supuesto, expresando la razón por la cual no vamos a tener clase asincrónica hoy día em, 10 de abril, perdón, clases presenciales. Y es básicamente porque estoy con un problema de salud, un lumbago que me imposibilita moverme libremente y en lo que se refiere, por supuesto, a una clase es bastante importante tener esa capacidad. Em, de todas formas, prefiero hacerlo de esta forma para que podamos seguir avanzando con lo que se refiere al curso em, y evitar cualquier demora que pudiese conllevar o ser resultado de mi condición. Em, ya dejando eso de lado, les voy a contar un poco lo que vamos a ver en este video y con qué objetivo van a tener todos los tópicos que vamos a revisar. Bueno, en este video vamos a revisar uno de los principios que en mi opinión corresponde a uno de los principios más útiles o prácticos em, de lo que vamos a ver en el curso y corresponde al principio de Bernoulli. Este es un principio que aplica a fluidos en movimiento. Después vamos a hablar sobre qué otras restricciones tienen. Prefiero que lo vayamos viendo paso a paso. Y la gracia que tiene este principio es que relaciona tres propiedades, de- con ciertas modificaciones, por supuesto. Una primera propiedad es la presión, segundo tenemos la velocidad y tercero tenemos la elevación. Y esto va a ir aplicado a distintos puntos en el flujo de un fluido. Em, este principio tiene una aplicabilidad bastante amplia y va, por supuesto, con aplicaciones que van desde la aerodinámica, donde podemos relacionar la presión en ciertos puntos de un flujo alrededor de un ala, por ejemplo, del ala de un avión, con la velocidad que tendría el fluido en ese punto, lo cual en una segunda iteración nos permitiría reconocer o identificar fuerzas que se están ejerciendo sobre dicho sólido. En otra aplicabilidad u otra aplicación bastante relevante y que vamos a ver con mayor detalle en una futura parte del curso, corresponde a la aplicación de la ecuación de Bernoulli, pero con una pequeña modificación que vamos a ver más adelante, a flujo en tuberías. Y esta ecuación ya modificada, aquí nosotros vamos a plantear la base, nos va a permitir hacer estudios o análisis energéticos que nos van a permitir hacer una selección de bomba, por ejemplo, bomba centrífuga, em, y dimensionar también, por supuesto, estos sistemas de flujo de fluidos. Bueno, vamos a iniciar con un concepto básico y clave en lo que se refiere a la ecuación de Bernoulli y corresponde al de líneas de corriente. Las líneas de corriente son básicamente patrones que se forman en un flujo, o en realidad los podemos definir en un flujo de un fluido, y se definen como líneas que son siempre tangentes a la velocidad del fluido, y esto por supuesto estamos hablando a nivel local. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué implicancia tiene que sean siempre tangentes a la velocidad del fluido? Quiere decir de que si yo las trazo, voy a tener una visualización de la dirección que tiene la velocidad del fluido. Y no solo eso, sino también de que como yo las definí de esta forma, siempre tangentes, entonces nunca voy a tener una velocidad normal a la línea de corriente. ¿Qué quiere decir esto o qué implicancia tiene? Bueno, básicamente que el fluido no las atraviesa, lo cual implica que entre dos líneas de corriente, ya que el fluido no las puede atravesar porque están definidas de esta forma, siempre voy a tener la misma cantidad de fluido,
independiente de en qué punto me encuentre. Esto va a ser bastante importante por el hecho de que yo puedo aplicar la ecuación de continuidad en una zona que esté delimitada por líneas de corriente. Se va, a, se va a cumplir entonces esta ecuación de continuidad sin cambios de masa en el interior del volumen de control delimitado por estos patrones. Bueno, ¿por qué son importantes en lo que se refiere a la ecuación de Bernoulli? Son importantes porque la derivación de esta ecuación se aplica exclusivamente a líneas de corriente. Entonces yo voy a poder aplicarla solo considerando este concepto. Posteriormente vamos a ver algunas simplificaciones que me van a poder van a permitir moldear un poco esta restricción, y yo voy a poder extender de cierta forma la aplicación que estoy haciendo. Eso sí, a pesar de que yo estoy moldeándola, siguen siendo aplicadas exclusivamente a líneas de corriente. Bueno, otro concepto que va a ser clave a lo que se refiere a la derivación de la ecuación de Bernoulli corresponde a la diferencia que existe entre un flujo invícido y un flujo viscoso. La diferencia primordial que existe entre estos dos es que en un flujo invícido los efectos de la viscosidad son despreciables, es decir, cualquier efecto que pudiese estar asociado a la propiedad intrínseca del fluido que corresponde a la viscosidad, la cual se refiere a la resistencia a deformarse del fluido, no va a estar considerado o no va a ser importante para el flujo en particular. Y este tipo de flujos no son flujos reales, por supuesto, ya que todos los fluidos deben poseer al menos un poco de viscosidad o cierta magnitud muy pequeña que sea, se pudiesen aproximar a ciertos flujos que sí existen, como por ejemplo el flujo de aire, donde la viscosidad, si la comparamos por ejemplo con la del agua, em, es muy pequeña. Eso sí, hay que tener cuidado. Estos flujos invícidos ocurren siempre o se aproxima a estos flujos invícidos siempre que nos encontremos lejos de la pared de un sólido, porque en la cercanía de esta los efectos de la viscosidad siempre van a estar presentes. Bueno, la importancia de que diferenciemos entre un flujo invisio y un flujo viscoso principalmente se refiere a, bueno, por un lado, la modelación, es decir, las ecuaciones o las simulaciones, podría decirse también, que son requeridas para hacer flujos donde la viscosidad es importante, son bastante más complejas que las simulaciones o las ecuaciones que requieren un flujo invisio. ¿Por qué? Porque la viscosidad habla de pérdida de energía, de fricción, y esa contribución tenemos que considerarla al momento de aplicar o generar nuestras ecuaciones. Bueno, y siguiendo un poco esta idea, la ecuación de Bernoulli, que es una ecuación relativamente simple, como vamos a ver son solo tres términos, solo es aplicable a flujos invisios, porque es en esta región donde nosotros podemos aplicar estas ecuaciones simplificadas. Em, Aquí tenemos que hacer, por supuesto, la diferenciación un poco más detallada de qué puede ser un flujo invisio y qué puede ser un flujo viscoso, o qué es un flujo viscoso. Y como aquí está establecido, los flujos viscosos ocurren cerca de las paredes, cerca de los sólidos, en esa zona donde el fluido se deforma más, porque tenemos una zona donde la velocidad siempre va a ser cero, que la cercanía de la pared o el contacto en realidad que existe entre el sólido y el fluido,
Y a medida que yo me voy alejando, bueno, tengo un fluido que se está moviendo, va a intentar arrastrar esta zona que se encuentra cerca de la pared, lo cual hace que el fluido se deforme. Y como se deforma, la viscosidad es relevante. Ahora, si yo me alejo de esta pared, este efecto que la pared misma va a tener sobre el fluido va disminuyendo gradualmente hasta un punto en que ya tiene un efecto mínimo. La viscosidad o los efectos viscosos ya no son tan importantes en lo referente, por supuesto, a la interacción del fluido con la pared. Y a partir de este punto, que muchas veces se denomina como capa límite, ya pudiese yo, y dependiendo nuevamente de las características del fluido o del flujo, pudiese yo considerar de que las características o las condiciones del flujo son invícidas. Bueno, este es un detalle bastante importante porque nos va a permitir hacer la división de un flujo. Por ejemplo, aquí tengo una foto experimental que viene del libro An Album of Fluid Motion, donde ocurre un flujo alrededor de un cuerpo alar, un perfil alar, algo parecido al ala de un avión. Y si ustedes se dan cuenta, aquí yo hice una división. Tengo, por un lado, flujo viscoso en rojo, cerca de la pared, por supuesto, y adicionalmente aquí tenemos la estela, una estela bastante similar a las que generan los barcos, por ejemplo, cuando se mueven por el mar. Y ya alejándome de esta zona viscosa, alejándome de la pared, en azul tengo un flujo invisio. Y es en esta zona, en azul, donde la ecuación de Bernoulli pudiese ser aplicada, pero no en esta zona en rojo. Veamos otro ejemplo, lo tengo un poquito más arriba en la simulación a la cual ustedes pueden acceder. Vamos a reiniciar esto. En esta simulación tenemos un cuerpo bidimensional, puede ser una esfera o puede asemejarse a una varilla cilíndrica, que es normal al flujo en este último caso. Y tenemos, por supuesto, un flujo que se mueve de izquierda a derecha. Esta simulación no tiene especificado qué fluido es. Puede ser aire, puede ser agua, puede ser aceite. Ustedes, dependiendo de la situación, eh, pueden hacer esa especificación bajo ciertas condiciones que hablan de para cuál va a ser válida esta simulación. Bueno, en esta simulación, aquí por supuesto salen algunos aspectos que son bastante o llaman la atención. Por ejemplo, esta zona negra. Bueno, esta zona negra, o lo negro en realidad, los píxeles negros se refieren a trazadores. Y estos trazadores en una situación experimental pueden ser un tinte o humo, dependiendo si mi líquido, pero si mi fluido es un líquido o es un gas. Bueno, siguiendo nuestro análisis de esta simulación, notamos por supuesto ya en la cercanía de la pared tenemos una concentración mayor de trazadores. Aquí empieza a afectar o empieza a influir el efecto Coanda, que este es el efecto que hablamos en la primera clase del curso, de manera por supuesto bastante superficial. Y que hace, por supuesto, que el fluido se apegue a la pared o intente seguir la pared de mi cuerpo. Y aquí tenemos la formación de una estela. Y esta estela, patrones o esta formación de patrones particular, como pueden notar, son oscilatorios, van para arriba, para abajo, arriba, para abajo, se conocen como calles de von Karman. Bueno, volviendo un poco a la idea de la cual estamos hablando de flujos invisciosos o flujos viscosos, aquí en la cercanía de la pared, donde está la acumulación principal de trazadores, en este caso, la ecuación de Bernoulli no sería válida. Y tampoco en esta zona donde está la estela. Y aquí podemos, por ejemplo, pasar a líneas de corriente. Y ustedes pueden notar de que si bien la estela es oscilatoria, o al menos el movimiento de los trazadores forma esta especie de remolino, las zonas donde no existe trazador también tienen un movimiento que se aleja un poco de la norma que está acá arriba, donde ya nos estamos alejando de la pared y de la estela. Es decir, en toda esta zona que está acá intentando visualizar con el mouse, la ecuación de Bernoulli no sería válida.
Eso sí, si yo me alejo un poco, me voy alejando hacia arriba, me encuentro con estas líneas de corriente que ya son un poquito más ordenadas, por así decirlo. Y es en esta zona donde la ecuación de Bernoulli ya sería válida, porque aquí, como pueden notar, no existe este grado de deformación del fluido como el que existe acá. Es decir, acá la viscosidad no tiene un efecto muy importante, a diferencia de aquí. Bueno, y sin más preámbulos, he aquí la famosa ecuación de Bernoulli. Esta ecuación, como podrán notar, no es una ecuación muy compleja. Está constituida por solo tres términos. Y cada uno de estos términos nosotros los vamos a denominar como carga, carga de algo. Por ejemplo, tenemos el término en rojo, carga de presión, término en azul, carga de velocidad y término en verde, la carga de elevación. La suma de estos tres términos, la suma de estas tres cargas, corresponde a la carga total que tiene mi fluido en algún punto. Bueno, la ecuación de Bernoulli, en adición al requisito de que estamos trabajando con un flujo invícido y a lo largo de una línea de corriente, requiere que mi flujo se encuentre en estado estacionario, es decir, no exista variación temporal y sea un flujo incompresible. O sea, son situaciones relativamente simples para aplicarla, lo cual no quiere decir que deje de ser una ecuación poderosa, por supuesto. Bueno, otro aspecto importante de la ecuación de Bernoulli es que esta ecuación nos habla de la conservación de energía mecánica a lo largo de una línea de corriente en un flujo invícido. ¿Qué quiere decir esto? Que la energía mecánica en cualquier punto de una línea de corriente, bajo las condiciones ya establecidas del flujo, por supuesto, va a ser siempre la misma. Dicho de otra forma, si yo conozco la energía mecánica total o la carga total en un punto de mi línea de corriente, yo ya conozco la carga total en otro punto de la misma línea de corriente. Lo que sí puede cambiar, y esto es importante tenerlo claro, es que a medida que yo me voy moviendo en una línea de corriente, al menos uno de estos términos va o puede en realidad cambiar. Por ejemplo, si estoy en un flujo que tiene dirección relativamente vertical hacia arriba y yo inicio mi análisis en un punto que se encuentra a nivel del suelo, yo voy avanzando, avanzando, subiendo, subiendo, subiendo y llego a un punto 2, por así decirlo. La carga de elevación, al comparar mi punto inicial 1 con el punto final 2, va a aumentar. Y como la energía mecánica, la suma total, debe mantenerse igual, el mismo valor, yo sé que en el segundo punto, si aumentó la elevación, al menos uno de estos dos va a tener que disminuir. Puede disminuir la presión o la carga de presión, o puede disminuir la velocidad o la carga de velocidad. Este análisis es bastante poderoso porque nos va a permitir hablar de, por ejemplo, cómo va cambiando la presión alrededor de un cuerpo largo, cómo va cambiando la presión alrededor del caso de la esfera o el cuerpo circular que vimos en la simulación. Esto, por supuesto, siguiendo un cambio de velocidad asociado a la geometría del cuerpo al cual tiene que rodear mi fluido. Bueno, ya habiendo presentado la ecuación de Bernoulli y expresado, por supuesto, a qué corresponde cada uno de sus términos, ya nos estaría faltando aplicarla. Así que en un próximo video que les voy a subir, vamos a ver un ejemplo sobre cómo usar esta ecuación y en particular ahí lo que nos va a interesar es ver cómo podemos identificar ciertos términos cuyo valor o cuya magnitud nosotros debiésemos ser capaces de identificar básicamente en base a la geometría o a las condiciones del flujo en el cual o al cual se está analizando. Bueno, nos vemos en el siguiente video entonces.